México decís. Pues sí, porque México decís y de México habláis cada vez que lanzáis un leño nuevo a esa hoguera de odio añejo que solo os alimenta a vosotros. Porque decís México y quizá lo primero que habría que aclarar es a qué os referís cuando decís México. ¿Al Imperio Mexica? Es decir, algo que en su apogeo tenía la extensión que hoy tiene Inglaterra. ¿O estáis hablando del Virreinato de Nueva España? O sea, lo que México heredó de España tras la independencia. ¿O os estáis refiriendo al México actual? El México actual que viene a ser la mitad de ese territorio heredado, porque, como ya sabréis, la otra mitad dejó de ser México tras perder unas cuantas guerras o vender territorios para salir de la bancarrota. Os lo pregunto porque nada de lo que podemos llamar México estaba allí antes de la llegada de los españoles. Porque antes de Cortés no había México. Mira, cuando Roma llega a lo que hoy es España, no había España. Y lo mismo ocurre con México. Antes de que llegaran Grecia, Cartago, Roma, en España también habitaban eso que vosotros llamaríais pueblos originarios. Teníamos íberos, celtas, celtíberos, y dentro de ellos decenas de tribus distintas, como en México. No había un pueblo único, ni por supuesto había unidad entre ellos, como en México. Así que si nos diera por proclamar a los españoles que ni lo romano, ni lo cartaginés, ni lo griego, ni lo germánico, ni lo árabe tienen nada que ver con el ser español, si nos diera por decir que solo es auténticamente español lo íbero, lo celta o lo celtíbero, o si además usáramos vuestra maquinita de rizar el rizo para decir que de todos ellos solo uno de los pueblos, no sé, los baxeos, los cántabros, los astures, los lusitanos, que son uno de esos pueblos, digo, es el pueblo originario, habría risas generalizadas. Así que miraos al espejo. Anda. México también era un rosario de pueblos, de tribus que no vivían precisamente en armonía. No. Vivían, como lo vienen haciendo todas las sociedades humanas, en conflicto. Y ese pueblo al que queréis pintar como providencial, ese al que hacéis absorbente y referente del todo, el mexica, tenían sojuzgados por la fuerza del resto. Tenían sojuzgados a chacaltecas, totonacas, chancas, texcocanos, y muchos otros, en una tiranía que era de sangre y de sacrificios humanos diarios. Por eso estos pueblos se aliaron con Cortés, y gracias a esa alianza, con quienes querían sacudirse la opresión, pudo Hernán Cortés derrotar a los aztecas. La conquista de México la hicieron fundamentalmente todos aquellos pueblos, de la mano de los españoles, y vosotros lo sabéis. Así que bueno, ya no me queda claro si los españoles de hoy debemos pedir perdón por la conquista a los aztecas o a todos esos otros pueblos que le hicieron con España y sin cuya alianza hubiera sido imposible. Mejor aún. No sé si aquellos chacaltecas, totonacas, chancas, etcétera, son los que tienen que pedir perdón a México por hacer la conquista. Ahora es que me pierdo, como creo que se pierde cualquiera. Porque tal es el grado de confusión e incoherencia de vuestro bodrio. Y claro que hubo violencia, que hubo abusos y muerte en la conquista de México. Como las hubo cuando lo que hoy es España llegaron los romanos, como las hubo cuando estos romanos fueron desplazados por los visigodos, como ocurrió cuando los árabes acabaron con el reino visigodo de Toledo. Como viene siendo una constante desde que el hombre es hombre, en todas partes. Y por eso, también había violencia, había abusos y había muerte entre los pueblos americanos antes de que llegaran los españoles. No podemos cambiar la historia. Y en ese sentido, la conquista de América no es distinta a las demás. Lo que es muy distinto es lo que vino después. Porque para vosotros solo hubo conquista. 3 siglos de creación y vida en comunidad se resumen en unos pocos años. Para vuestro apetito manipulador solo hubo conquista, no existe nada más. No cuenta esa comunidad que replicó al otro lado del mar una idea, una lengua, una cultura, una forma de entender el mundo y de considerar al ser humano. Para vosotros, ya os digo, aquello no cuenta. No cuenta todo lo que se creó. Se creó con España como modelo, pero no solo por españoles, y de hecho, mayormente, no por españoles, sino por indígenas y mestizos. Ignoráis a propósito esa mezcla prodigiosa que nos presentó lo que venía de Europa, incorporó lo que estaba ahí. No. Para vosotros fue todo conquista. Estáis muy vistos. No cuentan las más de 100 ciudades construidas desde que llegara Cortés. No cuentan San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Morelia, Zapatecas, Campeche, Querétaro, Tlacotalpan, Álamos, Xochimilco.
Y os cito estas ciudades porque son ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues México es el país de América con más ciudades Patrimonio de la Humanidad y el séptimo del mundo, supongo que lo sabréis. México tuvo imprenta en 1539, un siglo antes de que apareciera en Norteamérica. Tuvo una de las primeras universidades del continente, fundada en 1551, es decir, casi 90 años antes de la que se fundara la prestigiosa Harvard. Luego vinieron dos más. Por cierto, universidades en las que existían cátedras de lenguas indígenas, porque cuando os oigo hablar del castellano como idioma impuesto, me entra la risa. No puedo sino recordar que las gramáticas del náhuatl y muchas otras lenguas indígenas las escribieron frailes españoles, muy poco después de la llegada de España a América, además. Mirad, el día de la independencia de México, el náhuatl era lengua oficial en el virreinato, y la hablaba un 60% de la población. Y fueron vuestros fabulosos libertadores los que la desplazaron de la esfera pública, hicieron que solo el castellano fuera oficial. El resultado es que hoy habla náhuatl un 6% de la población. Y que algo habrá hecho mal la clase política que desde hace más de 2 siglos dirige los destinos de los mexicanos. Cuando ese mismo día la población indígena de México alcanzaba el 60%, el día de la independencia digo, y hoy se cifra en un 20% a los descendientes directos de aquellos pueblos originarios de vuestros desvelos, está claro que algo se ha hecho mal. Seguro. Seguro si tenemos en cuenta que antes de la independencia, la riqueza del virreinato de Nueva España era muy similar a la de los recién nacidos Estados Unidos. Que México era el centro mundial de aquel comercio que iba de Asia a Europa y pasaba por América, que manejaba y acuñaba la única divisa global de su tiempo, el real de A8, que tenía un hospital en cada ciudad, que tenía miles de colegios menores para indígenas y mestizos, tenía industrias punteras como la minería o la textil, puertos, mercados, caminos, tenía instituciones de gobierno autónomas y eficaces. Ciudad de México, en los tiempos virreinales, era bastante más rica que Madrid, era bastante más próspera que cualquier ciudad de España, y lo era más que la gran mayoría de las ciudades de Europa. Una ciudad con una vibrante vida cultural a la altura de cualquier otra. Un arte barroco único. Así que si todo eso no siguió siendo así, si México tuvo 58 gobiernos en sus primeros 40 años de existencia independiente, si sostuvo o sufrió 10 guerras en su primer siglo de vida, si todo ese desbarajuste se llevó por delante, lo que había no es por culpa de la conquista, ni de España, ni del oro que se llevó a España. Pues sí, pues vamos a hablar del oro, ¿por qué no? ¿Dónde están el oro y la plata? En México. El oro y la plata mayormente están allí, porque allí se quedó la parte del león. Claro que venía oro y plata a España, por supuesto, pero de acuerdo con las leyes de entonces, se traía a España una quinta parte del mineral extraído. Quinto real se llamaba. ¿Cómo se construyeron si no ciudades, caminos, puertos, universidades, colegios, fábricas, iglesias, hospitales, catedrales? ¿Cómo se pagaba a los funcionarios, a los profesores, a los médicos, constructores, artesanos, artistas, a los soldados? Pues con el oro y la plata que allí se sacaba. ¿Cómo se acuñaban todos aquellos reales de A8 que hicieron próspero México y le colocaron en el centro del comercio global? Con la plata de México. Porque bueno, las cosas no se construyen solas, sí, menos gratis. Y cuando España se va, ha dejado todo aquello agotado. Bien sabéis que no. México es hoy el primer productor de plata del mundo y el 9º productor de oro. Así que esa riqueza sigue allí, sigue a vuestra disposición, aunque no luzca. Porque lo que calláis, lo que no contáis, es que tras la independencia, la mayor parte de esas explotaciones mineras fueron cedidas a empresas que no eran mexicanas, sino mayormente canadienses, norteamericanas o británicas. Así que, ¿quién se lleva el oro y la plata de México? Y de la misma manera, aquellos préstamos abusivos que México contrajo con la banca inglesa y que son origen de la inestabilidad y la deuda pública disparatadas, no fueron firmados por España. Decidme una cosa, ¿cuánto oro se ha extraído de California desde que México lo perdió por una guerra con Estados Unidos? ¿Cuánto petróleo de Texas desde que Texas ya no es México? ¿Se os ha ocurrido exigir disculpas a los norteamericanos por arrebataros riquezas de manera violenta? Claro que no. El cuento que queréis contar es otro. Y por cierto, ¿sabéis lo que pasó con aquella tierra que perdisteis a manos de los norteamericanos? Os lo cuento y valdrá un dato.
El 88% de la población al sur del río Bravo, que es la frontera de México y Estados Unidos, desciende de indígenas americanos o de mestizos, mientras que al norte el porcentaje es del 1,7%. Antes de ser arrebatado a México, en California se calcula que vivían unos 150.000 indígenas, y solo un siglo después de su anexión a Estados Unidos, su número era de 16.000. ¿Sabéis qué? Que cuando los colonos norteamericanos llegaron a las tierras de los indígenas para despojarles de ellas, lo que les mostraron a aquellos indígenas fueron los títulos de propiedad que sobre aquellas tierras les había otorgado la corona española. De nada les valió. Fueron desposeídos y apartados. Claro que aquello no era nuevo, porque ya antes los gobernantes del México independiente habían llevado a cabo represiones, matanzas y exterminio de indígenas. ¿Os suena la guerra de las castas contra los mayas? ¿Suena el despojo y la violencia contra yaquis, mayos, apaches, comanches, nahuas, zapotecas, otomíes, mixtecas? Pues España ya no estaba allí cuando todo esto ocurrió. De hecho, hay bastantes historiadores como Florencia Mellón, Friedrich Katz, Andrés Reséndez, Charles Gibson, José Rabasa, entre otros, que consideran que el siglo XIX mexicano es un periodo de génesis del Estado Nacional a costa de los pueblos indígenas. Y es que si antes de que llegaran los españoles hubieran llegado otros, de algún otro sitio, es más que probable que no estuvierais demandando disculpas a nadie, porque también es más que probable que no estuvierais aquí. No habría habido leyes de Indias o el derecho a poseer la tierra, no habría habido regulación del trabajo, ni os podéis haber cobijado en una escuela de Salamanca que declaraba que todos los seres humanos eran iguales. Nadie habría traducido unas lenguas que serían ahora vestigios. No se hubiera parado la conquista hasta examinar si esa conquista era justa. Mira, si de entre estos que hubieran llegado antes que Cortés de otro sitio hubiera habido un fray Bartolomé de las Casas, nadie le habría escuchado. Tampoco habría habido una reina de cualquier otro sitio que os hubiera declarado personas libres y súbditos suyos. Jamás, por ejemplo, habréis tenido representantes en los parlamentos de vuestra metrópoli. No habría habido matrimonios mestizos, no habría habido colegios para niños indígenas. Al final, ya os digo, muchos no estaríais aquí. Y los que quedaseis viviríais en reservas, apartados. ¿Creéis que exagero? Bueno, pues echad un vistazo a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, y decidme cuánto de todo esto que os cuento se hizo allí. Y cuánto de lo que no se hizo en México sí que se hizo allí. Y mirad, cada vez que ponéis vuestro tenderete en este zoco de confusión, del que sois los únicos rentistas, os hacéis beneficiarios de un juego que ya es antiguo. Juego de negarle a la gente la posibilidad de conocer su propia historia, de conocer su identidad, compleja y mestiza. Porque detrás de este bodrio incoherente, de esta narrativa simplista de buenos y malos, solo hay una cosa: rédito político. No estáis solos, ¿eh? No estáis solos. En España también hay quienes consiguen vivir de lo público a base de manipular la historia, convertirla en una fábula, hacer listas de agravios, dividir a la gente y enfrentarla. Pero claro, mucho más cómodo construir una plataforma sobre el ultraje perpetuo que asumir las propias deficiencias. Más fácil culpar a un fantasma de hace 500 años que rendir cuentas por la corrupción, el abandono o la violencia de hoy. Mucho más sencillo vender un relato de víctima que explicar, por ejemplo, por qué hoy en México se producen 100.000 muertes violentas al año. Que eso sí que se parece a un genocidio. Pero voy a decir algo: es un crimen lo que cometéis. Porque estáis tratando de enseñar a una sociedad entera a odiar una parte esencial de sí misma. A creerse condenada por un pecado original que nunca cometió. A negar el acceso al progreso por las taras que les imponéis vosotros y que les vendéis como si fueran defectos de fábrica. Y lo peor de todo es que a ti, y ahora te hablo a ti que me escuchas, te niegan tu propia identidad. Te obligan a elegir un bando en la historia, cuando la realidad es que tú eres la maravillosa suma de todos ellos. Te enfrentan, cuando lo cierto es que tú eres el resultado de aquel encuentro. Tú eres el triunfo de la vida, no la consecuencia de la muerte. Y no tienes por qué lamentarte por ser el fruto de la historia. No tienes que elegir entre tus abuelos. Busca otra versión de las cosas, salte del canal de los que pretenden decirte cuál es la verdad obligatoria y te darás cuenta de que a uno y otro lado del mar hay mucho que celebrar en tu propia historia.
Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.